Queremos saludar a los que nos acompañan. Gracias por hacerlo. Deseamos que el mensaje de hoy sea útil para tu vida y de verdad que te agradecemos que tomes el tiempo para estar acá. Deseamos que Dios bendiga tu vida. Y todos los que aquí estamos, ahora queremos darte un aplauso a ti de bienvenida. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a aplaudirle a los que nos acompañan calurosamente. Muy bien. Ok, les dije Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 12: no que lo haya yo alcanzado, ¿verdad? Dice así. Después dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa es la palabra de este día, prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Otra vez dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí. El mensaje de este día le hemos titulado ¿y ahora qué? Y es una pregunta que nos hacemos a propósito de lo que vivimos la semana pasada con este evento que fue parte de la historia de la vida de la iglesia, pero también una herramienta para el servicio de la iglesia de Cristo. Y a propósito de este momento es que guardé este tema en mi corazón, porque en la vida nosotros enfrentamos diferentes situaciones cada día. Hoy terminará el día y algunas cosas te van a quedar pendientes, pero ante esos pendientes te vas a tener que hacer la pregunta, ¿y ahora qué hago? Por ejemplo, a veces hay situaciones en el día que te hacen quejarte, ¿verdad? Y está el agua caliente porque está caliente, y está goteando el boiler y está goteando el boiler, pero la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Si está goteando el boiler, ¿qué hay que hacerlo? Arreglarlo. Si el agua estaba caliente, ¿qué hay que hacer? Hay que tener más cuidado para que no esté caliente la siguiente vez. En fin, cada día tiene sus propios detalles. Tal vez hoy termina el día y dices, estoy agotado, me siento muy cansado. Está bien, o sea, es una realidad y por eso lo dices. Pero entonces ahora otra vez surge la pregunta, ok, estás muy cansado, ¿y ahora qué? ¿Te vas a vitaminar? ¿Vas a revisar tu alimentación? ¿Vas a reordenar tu agenda? ¿Qué vas a hacer? Porque decir, describir o quejarse, lo único que van a hacer es hablar de un momento, pero no van a generar nada, a menos que respondamos la pregunta, ¿y ahora qué? Así que la vida diaria tiene sus ¿y ahora qué voy a hacer? Puede terminar un día como esposo y ese día no fue bien y se fueron a dormir sin hablarse. Yo sé que les hablo de cosas que ustedes no conocen, pero hay matrimonios que se van a dormir sin hablarse. Y se dan caderazos a la hora de voltearse en la cama para ver quién ocupa más lado de la cama. Se jalan la cobija, se avientan la cobija ahora con el calor para que sude más él, ella, ¿verdad? Y entonces se fueron a dormir enojados. Y ok, ya les pasó, no debiera de, pero ya pasó. Y si pasó, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Vamos a seguir enojados a ver hasta quién da su brazo a torcer? ¿O qué voy a hacer con lo que está pasando? Todos los días pasan cosas que nos deben de hacer esta pregunta, formularnos esta pregunta, ¿y ahora qué? Pero también hay situaciones que no son tan cotidianas. Una situación dificultosa, un problema que te surgió de pronto que no esperabas, una sorpresa que te desestabiliza, tal vez en tu economía, tal vez en tu casa. No sé si a alguien le ha pasado que sales y tu coche ya tiene un golpe y no lo tenía, y entonces dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A quién le reclamo? Hay situaciones que no son cotidianas, pero que también ocurren, inclusive dolorosas, ¿verdad? Situaciones que te sacuden muy fuerte, sorpresas de ese tipo de circunstancias que tú dices, no, ¿quién lo iba a imaginar? Dice. Pero si esa situación viene a la vida y no nos hacemos la pregunta y contestamos la pregunta, ¿y ahora qué? Va a quedar simplemente en un hecho que es parte del cúmulo de historias alrededor de nuestra vida, pero no va a generar nada.
Y la idea, según lo que estamos leyendo, es que al formularnos la pregunta tengamos una respuesta. Y la respuesta a esta pregunta la leímos ahorita en la carta de Pablo a los Filipenses, y específicamente la encontramos en la doble repetición de un verbo que leímos. ¿Cuál fue el verbo que les dije? Prosigo. Así que la vida todos los días tiene circunstancias que nos pueden llevar a esta pregunta. Y en la vida vamos a encontrar situaciones tanto agradables como no tan agradables, alegres y dolorosas vamos a encontrar. Vamos a encontrar, recuerdo historias que yo he tenido, por ejemplo, noticias difíciles, tristes, ¿verdad? La muerte de mi tío, por ejemplo, predicador, pastor, la recibí mientras estaba en un tiempo de alabanza, sonó mi viper, sentí la vibración y terminando el canto me volteé en la plataforma y leí mi viper y decía, tu tío acaba de fallecer. La muerte de mi suegro, ese viper ya lo tiré porque me daba puras malas noticias, hermano, pero la muerte de mi suegro, lo mismo, nos estábamos cambiando, lo habíamos visto un día antes y nos íbamos a ir a vivir cerca de mis suegros, así que pues le fuimos a dar la buena noticia de que su hija, la menor, iba a estar cerca de ellos ahora, y el suegro estaba con problemas de salud, pero lo vimos bien, y al otro día, mientras hacíamos las cajas y toda la mudanza, vuelve a sonar el vibrador y el vibrador del viper dice, tu suegro acaba de fallecer. Así que hay situaciones en la vida que te pasan, ¿verdad?, que no son agradables. Ese no es el punto, porque esas no las puedes cambiar, ya no las podemos cambiar. Pero si no respondemos la pregunta, ¿y ahora qué?, entonces nos podemos quedar atorados y ligados, o simplemente quedar igual que antes de ese hecho o de esa situación que pudo haber traído mayor riqueza a nuestras vidas. Recuerdo cuando, otra mala noticia, déjenme hablarles de malas noticias para que vean lo que estoy hablando, porque los pastores tenemos malas noticias. Cuando mi padre murió estábamos terminando un culto de viernes y acabé de predicar y vi venir a mi esposa, y desde que le vi la cara dije, algo pasó. Luego venía Carlos Domenzain con ella, y como lo conozco de años, ya conocía sus miradas cuando había una mala noticia, y subieron aquí a esta plataforma a decirme, acaba de fallecer tu papá, ¿verdad? Cuando mi madre se fue al hospital estaba yo sirviendo. Pareciera que las malas noticias se me dan en momentos muy especiales. A todos nos pasa, pero esas cosas no van a cambiar porque ya ocurrieron. Lo que sí pueden dejar en tu vida es una gran riqueza si contestas la pregunta, ¿y ahora qué? Y tu respuesta es, voy a proseguir. No importa lo que haya pasado, no importa que haya tenido un éxito que me dio un momento cumbre en mi vida, de todas maneras tengo que seguir siendo humilde, tengo que seguir siendo abierto con la gente. No importa que ahora eres pastor, no eres el San Pastor, sigues siendo Dudvig y te llamas Dudvig, y cualquiera que te hable, cuando yo hablo siempre le digo, habla Dudvig, y todos me dicen, ay pastor, yo creo que casi se persignan, pero la verdad es que es solo para decirles, habla Dudvig. Y la gente me dice, pastor, y le digo, está bien que me digas pastor, pero yo sé quién soy, y aunque soy pastor y aunque tengo una encomienda, tengo que proseguir siendo el mismo que conoció a Dios desde joven, y que antes de ser pastor se quería relacionar con la gente, servir a los demás, porque cuando tienes cosas por hacer, debes de proseguir en aquellas cosas que te llevaron a hacer lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Y de la otra manera es cuando tienes momentos difíciles, tienes que proseguir en lo que le dijiste a Dios. Tenemos unas canciones tan bellas que le cantamos al Señor, ¿verdad? Hay unas que no las entiendo, pero otras sí están muy bonitas. Un día llegué a una iglesia, me dice un hermano, pastor, ¿se sabe la de pájaro herido? Le dije, pájaro herido. ¿Y eso qué? Ya después me enteré que era la de, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Pero bueno. ¿Qué tal esta canción? Te amo,
es todo lo que puedo decir. ¿Se la saben? Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Ay, jole, todo mi ser. Y luego dice: yo te amaré y te adoraré. Oye, no importa lo que pueda venir, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Qué bonita canción, ¿no? Entonces me acuerdo cuando me avisó mi hermano que su hijo había muerto. Y tú dices, esta canción de Te amo la canto bien fácil cuando todo sale bien, pero aquí, ¿cómo la canto? ¿No? Y la parte más aguda de la canción: yo te amaré y te adoraré. Y algún día le dijiste a Dios: no importa lo que pueda venir, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Un día aprendí que cuando Dios te dice sí, te está mostrando que Él está contigo. Y cuando te dice no, espera que tú le muestres que tú estás con Él. ¿Me explico? Pablo le dijo al Señor: Señor, este aguijón que tengo. Algunos dicen que era su problema de la vista, otros dicen que era el carcelero que lo atosigaba. Y Pablo lo que le estaba diciendo es: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le contesta y le dijo: Pablo, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar mi gracia. ¿Verdad? Es como cuando Dios te usa para que otros sanen y tú te sientes enfermo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguien viene y te dice: ay hermano, ahorita que puso su mano sobre de mí sentí una paz? Y tú tienes ganas de echarte a correr. ¿Te ha pasado alguna vez? Es decir, que la vida va a tener de las dos cosas, hermano. De las dos cosas, ¿verdad? Tú le pides a Dios y le dices: Señor, si fuera posible que esto no pase. Pero a veces Dios dice: sí va a pasar. Y entonces la pregunta surge: ok, si no pasó, ¿ahora qué? Y si sí pasó, ¿ahora qué? Y la respuesta debe de ser la misma: prosigo, Señor. ¿Me explico? Voy a seguir diciendo: en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. ¿Verdad? ¿O le vas a decir al Señor, en medio de aquellas cosas que a veces el Señor te dice no, le podemos decir: Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza
fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Pon tu mano sobre de alguien y dile: hermano, tu carga en Cristo es ligera. Pon tu mano sobre él. Bendícelo, dile: hermano, lo que estés pasando en Cristo es ligero. Lo que te toque hacer, lo que te toque enfrentar en el Señor será ligero. Confía en Él, dile. Confía en Él. Confía en Él. ¿O qué tal cuando vienen esos momentos difíciles y cuando no estás en ellos, híjole, nos aventamos unas canciones archirrequete recontrapoderosas? Con mi Dios yo asaltaré los muros. ¿Se acuerdan? Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. ¿A poco no? Pero hay veces que en lugar de sentirte león, te sientes como gatito, hermano. Porque cuando cantas esto con los hermanos, sí, agarramos un valor, ¿verdad? Con mi Dios yo asaltaré los... Pero cuando llega la hora en que la situación te dice: ¿y ahora qué? Tu respuesta tiene que ser: no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que voltea a ver a otra persona y dile: hermano, en Cristo tenemos que proseguir. Dígaselo con autoridad. Ahora, en los siguientes 5 minutos, porque no quiero extenderme, al final quiero cantar una canción que el Señor abrace nuestros corazones y nos afirme en esta reflexión de este día. Porque, como dije, a colación de lo que vivimos la semana pasada, que fue una alegría, nos hace pensar en: ¿y ahora qué? Nos vamos a quedar meditando en la historia de la semana pasada. No, hay tantas cosas por hacer todavía. Hay más gente que evangelizar, hay personas por las cuales interceder, hay una sociedad que necesita de Cristo, hay familiares que están esperando por la intercesión tuya y el Señor los va a traer a tus pies. Yo le pido a Dios que en este año, familiares que no has visto venir a Jesús, antes de que cierre el año puedas mirar que se acercan al Señor, porque hay una iglesia que sabe que hay que seguir adelante, hay que proseguir. Aunque tu familiar te diga aleluya, aunque no te invite a sus fiestas, aunque te diga padrecito, aunque te diga curita, tú prosigue en la oración por él, porque un día te digo que tus ojos van a mirar que su vida estará rendida a los pies de Jesús. Y no solamente él, sino su casa va a servir al Señor y va a ser un instrumento fuerte para el reino de los cielos. Pero hay que proseguir. Hay que seguir, porque las circunstancias van a tratar de detenerte todo el tiempo. Recuerda, el diablo no te puede detener, no hay demonio que te pueda detener, no hay persona que te puede detener, pero tú mismo
Te puedes detener si no respondes esta pregunta categóricamente. Tenga éxitos, tengo que seguir. Tenga fracasos, tengo que seguir. Tengo alegrías, voy a seguir. Tengo tristezas, voy a seguir. ¿Por qué? Porque hay un premio que me está esperando, y es el llamamiento en Cristo Jesús de un día estar con Él para toda la eternidad. Ya no le cantaré por la fe, ya lo veré cara a cara, ya le serviré a sus pies, ya lo podré abrazar quizás, y entonces el premio de todo lo que el Señor ha prometido lo veremos cristalizado en la persona de nuestro Salvador. Por eso hay que proseguir. Nada de lo que pasa en tu vida, ni bueno ni malo, debería de dejarte en ese lugar, sino que hay que ir hacia adelante. Ahora, si esto es cierto, ¿qué nos enseña Pablo en esta porción? Yo les quiero compartir por lo menos 5 cosas que te van a ayudar para hacer esto efectivo. Porque si solo lo creemos y lo hablamos, pero no lo cuidamos, ¿verdad? Es como querer hacer un pastel, pero no tener los ingredientes. Y Pablo da los ingredientes en esta porción. Versículo 7. Dice el versículo 7 de la porción que estamos leyendo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La única manera en la que tú puedes proseguir es déjeme ver cómo lo planteo, no aferrándote a las cosas que tienes hoy. Te voy a hablar de 2 ejemplos, de uno triste y uno alegre. Cuando el Señor me regaló mi primer coche a través de unos hermanos hace unos años atrás, unos 18 años atrás, yo recuerdo que estaba yo predicando un domingo en la tarde y alguna palabra recuerdo haber dado, y cuando di esa palabra tuve una fuerte impresión en mi corazón, y esa palabra fue, en mi corazón, esa ya no la dije, fue: Dios me va a regalar algo. Cuando bajé del culto de predicar, le dije a mi esposa: no sé qué va a hacer Dios, pero algo bueno va a pasar en nuestras vidas. Y a la siguiente semana nos invitaron a comer y nos regalaron el coche. Y recuerdo que en ese momento yo supe que había sido eso lo que Dios había dejado percibir en mi corazón. Y entonces ya tienes un coche. Pero pasó el tiempo y yo tenía problemas en la parte financiera, y yo tenía 2 decisiones, o una decisión que tomar: quedarme con el coche o venderlo para que pudiera yo pagar algunas cosas y salir de esa situación de aquellos años, o aferrarme, porque a veces no nos aferramos, nos equivocamos, y a veces sin querer nos engañamos, porque decimos estar aferrados a lo que Dios ha hecho, pero realmente estamos aferrados a lo que Dios nos ha dado. Y son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cuando llegó ese momento, yo batallaba entre cómo salir. Inclusive le decía a Dios: ayúdame a pagar estas cuentas. Y yo le decía a Dios: Señor, yo sé que tú me puedes bendecir, pero se me había olvidado que ya me había bendecido con ese coche. Pero mi apego a ese coche, para no soltarlo, porque sientes que es una bendición. Y no faltó la gente que me dijo: si lo vendes, estás menospreciando lo que Dios te dio. Siempre vas a encontrar religiosos, ¿verdad? Dígale a su hermano de al lado: yo no soy religioso, hermano, tranquilo, no me tengas miedo, diga. Y no faltó quien me dijera: hermano, si lo vende, quién sabe si Dios le vaya a dar otro coche. De esos hermanos que te animan. Y finalmente decidimos soltarlo. Yo recuerdo que a mi esposa le dije: ¿cómo ves? Y nos pusimos de acuerdo y lo vendimos y pudimos pagar aquella situación, ¿verdad? Pero sientes feo. Pero es una manera en la que Dios te enseña a tener desapego. Es decir, esta es la palabra que no encontraba, aquí está ya: desapego. Para proseguir tenemos que aprender a vivir con un toque de desapego a las cosas. Desapego en el sentido de pensar que aquello a lo que estamos ligados es el todo de nuestra vida. Solo hay alguien quien es el todo de nuestra vida, y ese es Dios. Sin Él nos morimos.
¿verdad? La gente puede vivir sin la novia, sin el novio, sin un trabajo, sin un coche, inclusive hasta sin alguna parte del cuerpo, pero sin Dios no hay vida, no hay esperanza. Solamente Él es la totalidad de nuestra vida. Pero de pronto nos apegamos a cosas. Somos personas, seres humanos, que tenemos apegos por las cosas. Recuerdo cuando mi padre estaba ya en sus últimos días. Médicamente tenía todo para vivir. Físicamente el doctor decía, su papá tiene fuerza para vivir. Pero había un pequeño detalle. Y yo le decía, papá, todavía tienes fuerzas. Porque a veces somos egoístas, ¿no? Y uno como hijo dice, te quiero tener. Pero había un pequeño detallito. Y él me decía, hijo, ya viví 87 años. Ya quiero descansar. Y uno tiene apego. Padre, Miguel, San Gabriel, alguien ayúdeme en el cielo, que Dios me deje a mi padre. Y yo iba con mi padre y me decía, hijo, ya quiero descansar. Y el Señor lo que te está diciendo es, tienes que aprender a desapegarte. Porque si bien vas a despedirte de tu padre, yo te di una promesa. No debes vivir como los que no tienen esperanza, sino que un día, cuando el Señor venga, nos tomará, y los que hayan partido antes serán levantados, y entonces nos encontraremos en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Pero para poder llegar a ese día tiene que haber un cierto desapego en aquellas cosas que pueden ser alegres o que pueden ser tristes. Así como el coche lo tuve que soltar, ¿verdad? Y hay un cierto desapego, y ya te acostumbraste a andar en coche y otra vez a ir al metro, a los gratos olores del metro, ¿verdad? Al buen calor humano que te da el metro, a los masajes que recibes en el metro, y todo eso otra vez tenías que vivirlo. Tal vez algunos de ustedes están pasando por algo así. Dios, escucha, si Dios te quitó algo es porque te quiere enseñar a proseguir en la vida. No te espantes cuando Dios te quita algo. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y todo lo que Él permite para los hijos suyos tiene una promesa. A los que aman a Dios, todas las cosas les servirán para bien. Me gusta platicar estas historias porque a veces yo mismo lo pensaba. A veces uno piensa que aunque tiene uno la conciencia de que los pastores son humanos, a veces pensamos que son sobrehumanos, o que tienen charola espiritual y Dios no los toca, o que tienen vara alta en el cielo. No. Pasamos de todo, tenemos problemas en la familia, tenemos preocupaciones, inquietudes, hay oraciones que Dios nos dice no todo el tiempo, y nos dice no, y nos dice no. Hay cosas que Dios espera por días, por semanas, por meses, a veces hasta por años. Y entonces la pregunta surge, ¿y ahora qué? ¿Seguirás diciendo que Dios es bueno aunque no te dio lo que esperabas? Y uno tiene que proseguir diciendo, sí, Dios es bueno aunque no me dio lo que yo esperaba. Porque no depende lo que Él me dé para que yo diga que Él es bueno, sino que su esencia, su carácter, su dignidad, su santidad es la que me hace a mí decir, Dios es bueno. Momentos como estos. Pero hubo un momento más difícil que les platiqué hace un momento, cuando mi hermano pierde a su hijo. Y ya les he platicado la historia, pero la resumo breve. No podían tener hijos, finalmente pueden tener hijos después de 10 años. No solamente tienen hijos, se lo profetizan. No solamente lo profetizan, regresando del congreso donde le profetizaron, mi cuñada está embarazada. Así que entonces decíamos, esto es de Dios, Dios lo profetizó, además de profetizarlo, ahora está embarazada. Y entonces hubo una gran alegría en toda la familia. Esta fue una prueba para toda la familia, no solo para mi hermano, para toda la familia. ¿Por qué? Porque servíamos a Dios, creíamos en Dios, habíamos orado por años por la esterilidad de mi cuñada, y finalmente Dios le concede un hijo. Así que todos dábamos por hecho que íbamos a cargar a ese bebé y que iba a crecer con nosotros. Pero a Dios le plació llevárselo el día que nace. Esas cosas no las entiendes. ¿Cómo entiendes que Dios te ama cuando Dios permite eso? No se puede entender si lo tratas de razonar acá.
Y aquello nos sacudió a todos. A mi hermano, yo recuerdo que él me abrazaba y lloraba conmigo. Lloraba como niño y me decía: Ludwig, ¿por qué Dios permitió esto? Yo no le sabía dar una respuesta. Solo sabía que Dios nos amaba, pero no le podía decir por qué, porque no lo sabía. Hasta el día de hoy no lo sé. Sé lo que uno aprendió, pero a mí me vino el efecto después, hermanos. Ya pasó el momento del dolor, el sepelio, enterramos a nuestro bebé, a nuestro sobrino, y digo nuestro porque todos lo esperábamos. Recuerdo la expresión de mi mamá. Mi mamá se metió a la cocina, no se dio cuenta que estaba detrás de ella, y estas fueron sus palabras: Señor, ahora sí nos diste en toda la torre. Con lágrimas en sus ojos. Cuando yo la escuché, yo iba a decir: mamá, ¿qué dices? Pero yo decía: así me siento, Señor. Siento que agarraste, apuntaste y fuego contra de tus santos escogidos, Señor. Entonces uno empieza a hacerse preguntas: Señor, ¿por qué si somos gente buena? ¿Por qué si te servimos? ¿Por qué si no somos gente mala? No somos, bueno, Señor, para pronto no, ni a la América le vamos, Señor. O sea, somos gente perfecta, casi. Ya me había tardado, ¿verdad? Ahorita lo digo con risa, pero aquellos días recuerdo que mi esposa y yo éramos novios y estaba yo tan ahogado en el dolor que sentía y en esta confusión en la cabeza, que recuerdo no haberle hablado a mi novia, a mi esposa. Ella estuvo conmigo desde que me dio la noticia. Yo me fui, ella caminaba a mi lado, pero no podía ni hablar con ella, iba todo el tiempo callado. Y estuvo conmigo todo el tiempo y pareciera que estaba enojado con ella, pero la verdad es que simplemente estaba yo bloqueado. Pero al pasar los días la situación se agudizó. Se agudizó y empecé a sentirme enojado con Dios, triste con Dios, desencajado con Dios, de no poder comprender que alguien que me ama permita eso. Esa fue para mí, ha sido de las lecciones más grandes para aprender lo que dije hace rato. Cuando Dios dice sí, me muestra que está conmigo, pero cuando dice no, es para que yo le muestre si estoy con Él. Y llegué hasta el punto de no querer ir a la iglesia, no saber de los hermanos, desalentarme, no querer orar por la gente, no tener ánimo para orar por las personas. La gente me pedía que orara por ellos y yo no podía orar por ellos. Y entonces había una pregunta que responder: ¿y ahora qué? ¿Sigues ahí? ¿Sales de ahí? ¿Te levantas de ahí? ¿O ahí te quedas? Eso no lo va a decidir nadie más que nosotros. Porque he visto gente que se queda ahí, gente que se va de las iglesias y nunca más quiere regresar porque pasó algo difícil, y cuando la pregunta les vino ¿y ahora qué?, decidieron decir: no vale la pena ser parte de la iglesia, y nunca más regresan a una iglesia. Personas que han servido a Dios y en el servicio a Dios han encontrado cosas impropias, defectos, fallas, malos liderazgos, y parece que la situación les dice: ¿y ahora qué piensas? ¿Vas a seguir sirviendo a Dios? Y algunos han decidido decir: no, a mí no me vuelven a hacer lo mismo, y se endurecen y ya no vuelven a involucrarse en una iglesia. Pero hay otros que han decidido y han dicho: sí, me dolió, no estuvo bien, ahora me doy cuenta el error que se cometió, pero si a mí me preguntan ¿y ahora qué?, mi respuesta sigue siendo esta: mi vida es tuya y te voy a servir, Señor. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos en esta tarde. La vida te va a hacer todo el tiempo esta pregunta. En medio de la vida te vas a hacer esta pregunta: ¿y ahora qué? Que tu respuesta sea: voy a proseguir. Les voy a decir rápido estos puntos. El primero fue desapego. No puedes proseguir si eres gente que te apegas a las cosas.
En la primera iglesia donde yo fui ungido como pastor, levantado como pastor, ordenado como pastor, esa es la palabra, yo me paraba y decía: nunca me voy a ir de esta iglesia. Esta mañana está aquí conmigo una hermana que me conoció en esa iglesia. ¿Dónde estás, hermana? ¿Sí estás o ya te fuiste? Hermana levanta tu mano, hermanita. ¿Cómo te llamas? Lourdes. Siéntate, Lourdes. Ahorita me abrazó y me dio tanta ternura porque la hermana dijo: pastor, yo lo conozco desde hace 20 años, ¿verdad? Y no, que no me dijo es que me veía igualito, pero esa se la perdono al hermana. Pero me dijo: pastor, hace años que yo lo conocí en casa del alfarero y ahora, pero yo no sabía que usted estaba aquí, me dice ella. Me dice: si yo hubiera sabido que usted estaba aquí, me hubiera venido desde hace tiempo. Y me dio tanta ternura eso, por varias cosas. Primero, porque sigue en el camino del Señor después de 20 años. Segundo, porque el Señor me ha regalado en su corazón aprecio para nosotros, para la familia. Y después de 20 años saludarme como con el mismo aprecio de hace 20 años. Y entiendes que al pasar los años, para proseguir, tuvimos que desapegarnos. Yo tuve que desapegarme de la iglesia Casa del Alfarero. Para mí era lo más especial estar ahí, porque Dios me había llevado, porque Dios me había hablado de estar ahí, porque ahí el Señor me levantó en el ministerio pastoral, porque ahí empecé a conocer el ejercicio del ministerio pastoral, porque ahí experimenté el dirigir la alabanza con un equipo, porque siempre había dirigido yo solo, porque ahí experimenté, ahí nacieron mis hijos. Y entonces yo decía: esta es mi casa y nunca me voy a ir, hasta que el Señor me dijo que esta es tu casa y nunca ¿qué? Y cuando tuve que salir, había personas que se encontraban conmigo y me decían: pastor, usted nos mintió, usted nos dijo que nunca se iba a ir y usted se fue. Y esa fue una de las lecciones más fuertes que yo aprendí en ese sentido. Porque no es que uno desee irse, pero cuando Dios te mueve a otro lugar, no vas a poder proseguir si no te desapegas. Hay gente, por ejemplo, que para moverse, recuerdo una hermana que un día vino y me dijo: pastor, yo me siento muy contento y lo quiero mucho, pero me quiero ir a la otra iglesia donde estaba. Le dije: está bien, hermana, somos hermanos en Cristo, nada más acuérdese, le dije. No, no es cierto. Pero entonces cuando platicas así, tú dices: bueno, por lo menos me va a decir: Dios me dijo, sentí del Señor, me habló Gabriel, me trajo un mensaje algún ángel. Y me dice: es que la otra iglesia está chiquita y ahí todos nos saludamos. Mucho apego a la cercanía con la gente. Yo lo he dicho aquí claro y he dicho: no voy a ser el pastor toda la vida. Algún día alguien va a tener que tomar mi lugar, ¿no? Como pastor, porque estoy seguro que el Señor va a hacer algunas cosas en nuestra vida y tiene que haber desapego. Hace poco un amigo mío entregó su iglesia y la puso en manos de otro pastor con todo su equipo de trabajo. No puedes ir hacia lo que Dios te va a llevar a hacer si no hay una medida de desapego. Espero que me esté explicando, O sea, esto no aplica a matrimonios. Mi amor, una medida de desapego por si chance, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dios dirá mi vida. No, ahí no aplica. Ahí amárrese bien, ahí bien amarrado. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Por favor, nadie vaya a torcer lo que estoy diciendo. Les voy a decir solo dos cosas más, porque el versículo 7 al final dice: las he tomado estimado como pérdida. Y dice: ¿por qué? Por amor a Cristo. Si tú amas al Señor, tienes garantía de proseguir. Por eso
Por eso Pedro, cuando escucha aquel mensaje de Jesús y a la gente confrontada por sus palabras, ustedes me siguen porque les doy de comer, y los apóstoles dicen: Señor, así se te pasó la mano, nosotros te los traemos y tú los corres con tus predicaciones. Y el Señor le dice a los discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que Pedro amaba las palabras que escuchaba de Jesús. Y eso, en un momento decisivo donde él podía apartarse de Jesús, le llevó a proseguir con el maestro, aunque ahora sabía que el maestro de vez en vez iba a lanzar unos mensajes que iban a ser medio incómodos, pero no los lanzaba para lastimar a la gente, los lanzaba para que se siguiera limpiando, filtrando su campo, para saber quiénes iban a proseguir para ciertas cosas en tu vida. Por eso vemos a un David que sus hermanos no lo querían. Sus hermanos hablaban de él, sus hermanos parece que no tenían una muy buena relación con él. Hasta su papá no lo consideró para cuando llegó el profeta. Y entonces vemos a un hombre que pareciera tenía todo para vivir lastimado en su corazón: nadie me quiere. Pero David tenía que vivir eso para que cuando la gente llegara a la cueva de Adulam, él fuera un líder para decirles: hey, aunque tengamos dolores, ¿verdad?, de nuestra vida, el Señor está con nosotros y Él nos va a levantar. Y Dios le trajo a gente lastimada, amolada, perjudicada a esa cueva de Adulam. Y ahí había un hombre que había conocido dolor, pero que había experimentado esto cuando el dolor le dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora que tus hermanos no te quieren, ahora que el rey que le llamaste padre quiere matarte. David dijo: voy a proseguir por una razón: amo a Dios y por eso voy a seguir. Hermanos, aunque no nos guste, la gente nos va a fallar. No se me olvida una visita que tuve a mi pastor cuando yo tenía unos 14 años. Armando se llama él. Me asombró tanto su respuesta. ¿Cómo está, pastor? Me dijo: aquí, hermano, bien. ¿Qué hace? Me dijo, animando gente y entristeciendo gente, me dijo. Así me saludó. Yo me quedé con: ¿qué le estará yendo mal? ¿Tiene problemas? Pero con una sonrisa. Aquí, hijo, me dijo, animando gente y entristeciendo a otros. Hasta que cuando pasa el tiempo te das cuenta que, dígale a su hermano de al lado: hermano, no soy monedita de oro, Dígale: cuando esté en mis 5, no me hagas caso, hermano. Dígale, cuando esté en mis 5. Lo que estoy diciendo es que aunque no nos guste, queremos ser de bendición, pero a veces causamos dolores a las personas. El año pasado, que estaba pasando unos problemas de salud que les he platicado, ya no lo voy a detallar, pero pues andaba yo así medio serio. Entonces había gente que me conoce y se sentía triste, decía: pastor, ¿le hice algo? Y decía: no, pues tu conciencia, hermano. Pero no, es que lo veo enojado conmigo. No, ¿por qué voy a estar enojado contigo? Pero mi actitud les hizo sentir tristeza. El pastor ya no me quiere igual, el pastor ya se despegó de mí, el pastor... ¿Me explico? O sea, la vida va a tener de eso. Pero si te aseguras de amar a Dios, vas a proseguir. A veces te vas a despedir de gente que es importante y te cae bien. Hay otros de los que te vas a agradecer despedirte. Pero el asunto es que cualquiera que sea la situación, si amas a Dios, vas a proseguir. Y por último, el primero fue desapego, el siguiente es amar a Dios. Y el último, versículo 13. Dice el versículo 13: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lo que está atrás no va a regresar, ya pasó. Me gusta cuando Dios llega con Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, es decir, ya pasó. Me gusta cuando el Señor llega con
Samuel y le dice: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y le dice: toma tu cuerno y llénalo de aceite, porque vas a ungir al nuevo rey. Lo que le estaba diciendo al Señor es: quita tu mirada de atrás, porque si vas a ir hacia adelante, nada te ayuda a mirar hacia atrás. Si vas a aprender, te puede ayudar a mirar hacia atrás, pero para avanzar no te ayuda a mirar hacia atrás. ¿Cuántos de ustedes manejan viendo hacia atrás? Todos vemos hacia adelante. Bueno, los niños cuando comienzan a andar, ellos sí, ¿verdad? Van con su bicicleta y te ven: mamá, mira, ya estoy. ¡Pum! Se estrella. Porque miraron hacia dónde. Había una canción que nos enseñaban de niños que decía: he decidido seguir a Cristo. ¿La conoce alguien? He decidido seguir a Cristo. Y al final decía: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos queridos, si aprendemos a vivir con desapego en las cosas que hay que desapegarnos. 2, si cultivamos nuestro amor por Dios, ni el éxito ni el fracaso, ni la alegría ni la tristeza te van a estancar. Y 3, si dejas atrás el pasado. Yo he amado lo que he hecho para Dios y me puedo sentar a contar historias. Me acuerdo que una vez que estuve enfermo y tuve altas temperaturas, comencé a contar historias. Mi esposa pensó que estaba yo delirando, pero no, estaba yo contando historias de lo que había vivido cuando conocí a Jesús, lo que me enseñaban mis pastores. Y recuerdo que mi esposa les decía a mis hijos: tranquilos, está. Ya cuando bajó la temperatura le dije: oye, me acuerdo lo que estaba diciendo. Yo pensé que estabas. Le dije: no, sí estaba hablando como que con mucha facilidad, pero era cierto. Porque amo todo lo que he hecho. Desde adolescente, desde joven, desde recién casado, estudiando, trabajando. Pero no añoro ninguna de esas cosas. No las añoro. Y no las añoro porque un día el Señor me enseñó y yo le dije: Señor, ¿cómo quiero tener otra vez aquel momento de antes? Quiero sentir lo mismo. Y el Señor me contestó y me dijo: ¿por qué amas la gloria del pasado si yo tengo mejores glorias para ti el día de mañana? Querido hermano, para ir hacia adelante tienes que dejar el pasado para que no te detenga. Y dice Pablo: olvidando lo que queda atrás. El día de ayer no regresará, pero lo que puedes hacer hoy y mañana, eso está en tus manos, y para eso tienes que proseguir. Ayer tuviste un mal día con tu esposa, hoy tienes la vida para decirle: perdóname, mi amor, estaba en mis 5 minutos, perdóname, lo lamento. Y mañana le compras unas flores, y el martes el vestido que le gustó, y el miércoles vas por los zapatos para el vestido, y el jueves le regalas una bolsa. ¿Verdad que sí hay que proseguir, hermanas? Sí, hay que proseguir. ¿Sabe? Le digo algo. En este congreso experimenté una fatiga que nunca había experimentado, con ganas de tirarme al piso. Yo decía: ay, qué extraño cansancio. Pero tengo ganas de seguir trabajando, hermanos. Nada más un tantito de respirito y a darle lo que sigue. A trabajar con los hombres ahora en agosto, a seguir con las mujeres, a irnos al retiro de matrimonios, a verlos edificados, a organizar el primer retiro para servidores de la iglesia, para irnos unos días a aprender la palabra de Dios y a convivir unos días juntos los servidores, a soñar con las cosas que podemos hacer, a preparar el siguiente año el congreso del Lab, a terminar las cosas que tenemos pendientes de aquel lado, a seguir soñando y aceptando retos, porque vale la pena. No todo lo que has vivido es para que hoy lo abraces, es para que lo dejes atrás y vayas hacia adelante por lo que Dios tiene para ti. Y una cosa te voy a asegurar: si Dios está delante de ti, entonces cosas buenas y mejores te están esperando adelante, con el favor de Dios. Apláudele fuerte al Señor. Pero dale más fuerte el aplauso y dile: Señor, te amo. Te amo, Señor. Te amamos, Señor.
Te alabamos a ti, te adoramos a ti. ¿Qué le parece si se pone de pie? Vamos a terminar juntos esta tarde. Así que la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Prosigo. Esa es la respuesta. ¿Tuviste éxito? Prosigue en aquellas cosas que el Señor usó.